Hola, Dios les bendiga, les saluda el pastor Romeo Manzano. Una vez más, compartiendo lo que será el estudio de la célula juvenil para este próximo fin de semana. Qué bueno que nos puedan acompañar a través de las redes sociales y a través de Elin TV, para que juntos sigamos aprendiendo de las fascinantes historias que la Biblia nos narra, de los hombres que conocieron y caminaron junto al Señor. En esta oportunidad vamos a estar estudiando el tema la fortaleza y declive de Roboam. Este personaje, si bien es cierto, no es muy conocido, pero en su vida hay enseñanzas muy prácticas para cada uno de nosotros de manera particular, pero también como célula, como zona, incluso como congregación. Y quiero que todos prestemos mucha atención en la vida de este personaje, ya que en él podemos ver reflejadas situaciones que muchos de nosotros podemos estar llegando a cometer y de las cuales nos debemos de cuidar. Al momento de empezar tu reunión, quiero pedirte que hagas un pequeño ejercicio de memoria en cada uno de los miembros de tu célula. Quiero que hables con ellos y les preguntes qué es lo que recuerdan de todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de estos meses anteriores de la vida de David y de la vida de Salomón. Normalmente cuando uno hace esta pregunta a jóvenes o a niños, rápidamente las respuestas van a aquellas historias que son las más conocidas, ¿verdad? En el caso de David, si uno dice, ¿qué recuerdas tú de David? Inmediatamente uno se va a la lucha con Goliat, aquel gigante, ¿verdad?, que amenazaba a los ejércitos de Israel, pero que fue vencido por este pequeño hombre, por este adolescente, que en su corazón amaba al Señor y que tuvo el valor para enfrentarlo. En el caso de Salomón, quizá rápidamente nuestra memoria va a aquel ejercicio de sabiduría que él tuvo que poner en práctica cuando llegaron aquellas mujeres con un niño y que ambas decían que les pertenecía, pero Salomón, con el uso de la sabiduría que Dios le había dado, pudo resolver el caso y salió adelante. Eso le ganó mucha fama delante de todos los que lo conocían, tanto dentro del reino como los que habitaban en el exterior. Pero ahora que nosotros hemos venido estudiando la vida de estos dos personajes, tenemos muchísimas más historias que hemos aprendido de ellos. Victorias, momentos de alegría, momentos en los cuales se afirmaron en el Señor, pero también hemos conocido, ¿verdad?, cómo se apartaron, cómo fallaron y cómo se volvieron una vez más y reconocieron su pecado delante de Dios. Al hacer este ejercicio, tú te darás cuenta que ahora que vamos a hablar de Roboam, parecería prácticamente muy difícil que alguien siquiera pudiera mencionar algo de la vida de este personaje. Y lo mismo de su par, ¿verdad?, de Jeroboam. Por eso es bien importante que, a pesar de que la Biblia no nos narra muchos elementos descriptivos de su reinado, hoy sí vamos a tomarnos el tiempo de conocer un poco más de la vida de el cuarto rey de Israel. Quiero que así brevemente hagamos la lectura de lo que nos va a servir de base para el estudio de este próximo fin de semana. Y lo vamos a hacer en el libro segundo de Crónicas, capítulo 11, del versículo número 13 en adelante. De todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a Roboam. Los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y demás posesiones para irse a Judá y a Jerusalén, ya que Jeroboam y sus hijos les habían impedido ejercer el sacerdocio del Señor. En su lugar, Jeroboam había nombrado sacerdotes para los santuarios paganos y para el culto a los machos cabríos y a los becerros que había mandado hacer. Tras los levitas, se fue gente de todas las tribus de Israel que con todo el corazón buscaban al Señor, Dios de Israel. Llegaron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Así consolidaron el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, y siguieron el buen ejemplo de David y Salomón. Ahora vamos a continuar en el capítulo número 12, del versículo número 1 al 8. Después que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor y le fueron infieles. Por eso, en el 5.º año del reinado de Roboam, Sisac,
rey de Egipto, atacó a Jerusalén con 1,200 carros de combate, 60,000 jinetes y una innumerable multitud de libios, suquíes y cusitas procedentes de Egipto. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó ante Roboam y los jefes de Judá, que por miedo a Sisac se habían reunido en Jerusalén, y le dijo: así dice el Señor, como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono, para que caigan en manos de Sisac. Los jefes israelitas y el rey confesaron con humildad: el Señor es justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, le habló nuevamente a Semaías y le dijo: puesto que han mostrado humildad, yo no voy a destruirlos. Dentro de poco tiempo los libraré. No voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén, aunque sí dejaré que lo someta a su dominio, para que aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. Ahora, con este pequeño introducción que hemos hecho, ya podemos tener una idea de quién es Roboam y de las enseñanzas que hoy vamos a aplicar a la vida de este personaje. Número uno, como punto primero del desarrollo del estudio, nosotros tenemos que conocer que en la fidelidad está la fuerza. Cuando la palabra de Dios nos habla de la vida de Roboam, nos habla de un momento en particular, y es el hecho cuando Jeroboam, que era el rey en el reino del norte, instituyó una nueva religión que aparentemente era muy atractiva, aparentemente solucionaba los problemas de la parte que él estaba gobernando, y él lo hizo con una motivación errónea. Él lo que no quería era que las personas estuvieran viajando al reino del sur y que eso debilitara la porción o su reino en el momento en el cual él estaba gobernando. Entonces, muchas personas creyeron y siguieron esta nueva religión, se adaptaron fácilmente y dijeron: no, ¿para qué vamos a ir hasta Jerusalén si aquí cerquita nos queda? Tenemos aquí 2 lugares donde podemos ir, podemos adorar al Señor, lo podemos hacer tranquilamente sin tener que recorrer mucha distancia. Y aparte se nos está dando la oportunidad incluso a nosotros de poder ser quienes ministremos y hagamos las cosas dentro del templo. Entonces, aparentemente todo funcionaba bien para Jeroboam, pero la Biblia nos habla de que hubieron personas que no estuvieron de acuerdo con esto. Y nosotros lo podemos ver como lo dice el versículo número 17 del capítulo número 11. Así consolidaron el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, y siguieron el buen ejemplo de David y Salomón. La Biblia dice de que el reino de Roboam de una manera indirecta fue favorecido, porque aquellas personas que amaban al Señor con todo su corazón decidieron no adaptarse a esta nueva religión que Jeroboam había instituido. Algunos de ellos fueron los levitas. Nosotros sabemos que los levitas son los descendientes de Leví, y esta tribu no recibió herencia, no recibió heredad en la tierra prometida, sino que ellos fueron escogidos específicamente para las labores dentro de lo que era primero el tabernáculo y posteriormente lo que fue el templo de Salomón. Entonces, ellos fueron distribuidos en toda la región de Israel, específicamente en 48 áreas, en las cuales ellos estaban cerca de toda la nación y podían estar disponibles para las necesidades espirituales que ellos tuvieran. Ahora bien, cuando ellos vieron lo que estaba aconteciendo, decidieron apartarse de ese camino y buscar al Señor como lo hacían siempre en su vida ministerial. Y fue por tal motivo que decidieron migrar, dejándolo todo, para formar parte del reino del sur. De igual manera, de todas las tribus, hubo un remanente fiel que también decidió emigrar y volverse hacia Roboam. Esto fortaleció espiritualmente el reinado de Roboam. Y esa fortaleza espiritual fue lo que produjo un crecimiento en todas las áreas del reinado. Hubo crecimiento económico, crecimiento político, crecimiento social.
estructural. Fue una bendición tan grande que ellos vivieron, pero fue porque había en ellos una búsqueda sincera del Señor. Esto nos deja una gran enseñanza, y es que siempre que nosotros dispongamos nuestro corazón para buscarle a Él con todo nuestro ser, no solo en los momentos de necesidad, sino en los momentos de prueba, en los momentos en los cuales también hay bendición, cuando hacemos eso, cuando le buscamos sinceramente, Dios nos va a bendecir. Esa es una ley de vida que yo sé tú lo has vivido y que debes de regirte en ella para que siempre la mano de Dios esté contigo en todo lo que hagas. De igual manera, hay otra enseñanza que nosotros podemos aprender, y es el hecho de que, si bien es cierto, Jeroboam cometió un error al establecer la religión nueva, que aparentemente era algo agradable, lo cierto es de que no siempre los cambios necesariamente tienen que ser malos. En este caso sí lo era, porque la motivación de Jeroboam era la mala. Él lo que no quería era que la gente se fuera. En realidad él no estaba preocupado si la gente buscaba de Dios o no. Él lo que quería era que se quedaran con él. Pero Jeroboam, como ya lo estudiamos anteriormente, el error que cometió fue no confiar en Dios, porque Dios le había dicho que lo iba a bendecir si se quedaba con él, si le servía, si era fiel al Señor. Algo que también le pasó lastimosamente a Roboam, porque el siguiente punto que vamos a tocar es abandono por abandono. ¿Qué fue lo que sucedió con Roboam? Que posterior a este periodo de 3 años, el cual es un periodo corto, en donde fueron fieles a Dios y le buscaron y Dios los bendijo, hubo un momento en donde dice la Escritura que ellos se apartaron. El versículo número 1 del capítulo 12 dice: después de que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel, dice, abandonaron la ley del Señor. O sea, abandonaron la palabra, abandonaron el hacer la voluntad de Dios. Y obviamente cuando nosotros hacemos eso, las consecuencias vendrán. Y así fue. Si ellos abandonaron al Señor, también el Señor les abandonó. Y aquí nosotros aprendemos una vez más otra ley de vida que es ineludible. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Eso nosotros lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Si tú te esfuerzas en algo, cosecharás el fruto de tu esfuerzo. Si tú te santificas, verás la mano de Dios en tu vida. Pero si tú te apartas, si tú te descuidas, ese descuido producirá en ti enfermedad espiritual. Y posteriormente, el declive de todas las fortalezas en todas las áreas de tu vida. Eso fue exactamente lo que sucedió. Y Dios, al abandonar a la nación, al abandonar a Roboam, lo que hizo fue permitir que cayera en manos de sus enemigos. La Biblia dice que había un rey de Egipto que se llamaba Sisac, y él con una multitud de ejército llegó y conquistó las ciudades fortificadas de Israel, para posteriormente avanzar y llegar hasta Jerusalén. Llegaron hasta el propio templo y lo invadieron y tomaron posesión de todas las cosas que había en el templo. Eso fue una derrota muy fuerte para Israel, y en este caso pues para el reino del sur. Pero esto es algo que nosotros constantemente hemos visto y seguiremos viendo en la historia del pueblo de Israel, tanto del reino del norte como del reino del sur. Lastimosamente, el ser humano, y en este caso pues no solamente una persona, sino toda una nación, puede llegar al punto de un nivel de prosperidad, de bendición, en el cual consideran de que ya no necesitan buscar más de Dios. Y esa estabilidad es un peligro grande en la vida de las personas. A veces muchos de nosotros pensamos que el peligro está cuando las cosas nos van mal. Y decimos, no, es que cuando me falta lo necesario, cuando no tengo lo que yo necesito en mi vida, entonces puedo renunciar a Dios. Puede ser que sea cierto, pero lo mismo es aplicable en los momentos de bendición. Cuando las cosas están perfectas en nuestro entorno, cuando todo nos sale bien, también hay un gran peligro, porque nos podemos descuidar y podemos pensar de que estamos bien, que no necesitamos congregarnos, que no necesitamos leer la Biblia, ya no necesitamos orar, porque ¿para qué orar? Más si tenemos la idea errónea de que la oración únicamente es para cuando tenemos problemas o cuando necesitamos algo. Entonces, si todo lo tenemos, si todo está bien, ¿para qué orar? ¿Para qué buscar de Dios? Y aquí la Biblia claramente dice que ellos se apartaron del Señor, y eso les produjo entonces su declive espiritual, con la consecuente
pérdida, ¿verdad?, de la batalla con este ejército que venía contra ellos. Aquí uno podría pensar, como pudo haber sido el caso de Roboán y toda la nación, que esto era parte, ¿verdad?, del azar o del destino, o de lo que normalmente acontecía en aquel tiempo, porque esto de que naciones se levantaran contra otra nación y las saquearan y las conquistaran, era el pan diario. Si esto constantemente se daba, incluso habían temporadas dentro del año en donde ya se declaraban la guerra y decían, ya viene el tiempo de la guerra, y hoy contra quién vamos a pelear, y hoy contra quién vamos a ir. Era algo común. Entonces, los del reino del sur pudieron haber dicho, bueno, ya nos tocó a nosotros, hoy era el tiempo en que nos vinieron a conquistar. Pero Dios siempre se encarga de enviar su mensaje, porque Él tiene un propósito, y ese propósito es llamar al arrepentimiento, llamar a reconocer las faltas que hemos cometido, y que en ese reconocimiento nosotros podamos ser sinceros y decir, Señor, te he fallado. Entonces Dios levantó a un profeta, y ese profeta se llama Semaías. La Biblia dice que él se presentó delante de Roboán y delante de los principales, de los jefes de Judá, y les dijo, así dice el Señor, como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono para que caigan en manos de Sisac. El mensaje estaba claro, ahí no había ambigüedades, no había nada oculto. Ustedes hicieron esto, ahora el Señor los ha abandonado. Y gracias a Dios, el profeta cumplió su propósito, cumplió el dar el mensaje. Ahora bien, gracias a Dios, en las dos intervenciones que aparecen de este profeta Semaías, el pueblo escuchó, Roboán escuchó. La primera vez fue cuando quisieron ir y enfrentarse al reino del norte. Roboán había reunido un gran ejército para ir y enfrentar a sus hermanos, pero a través del profeta Dios le habla y le dice, no lo hagas porque esta división del reino yo lo he permitido. Y Roboán escuchó, gracias a Dios. Ahora, esta es la segunda intervención. Viene Semaías y le dice, porque ustedes abandonaron al Señor, ahora el Señor les ha abandonado a ustedes. Y gracias a Dios, una vez más, Roboán escuchó. Quiera Dios que de igual manera nosotros tengamos la oportunidad de que a través del mensaje de la palabra, a través de ministros y a través de los profetas que aún dan ese mensaje para la nación y para las personas, también nosotros podamos reconocer si estamos fallando al Señor. Porque el profeta no está preocupado en si la gente le cree o no le cree. La labor de él es dar el mensaje que Dios le ha dado. Ahora queda en la responsabilidad de las personas, en ti y en mí, el poder hacer caso a ese mensaje y poderlo aplicar a nuestra vida. Gracias a Dios ese fue el caso del reino del sur. Y por eso el último punto es mejor, pero no del todo. ¿Por qué lleva este título? Mejor porque, como ya lo mencionamos, gracias a Dios hubo una conversión genuina en Roboán y en toda la nación. Conversión en el sentido de que reconocieron que Dios era justo. No era una injusticia, un castigo lo que les estaba pasando, sino que era exactamente lo que el profeta les había dicho. Ellos se olvidaron de Dios, ahora Dios los estaba abandonando. Pero recapacitaron y eso hizo que la ira de Dios se aplacara y que les perdonara lo que ellos habían hecho. Pero las consecuencias siempre las iban a sufrir. La Biblia dice que al reconocer ellos que habían fallado delante del Señor, el versículo número 7 nos señala que cuando el Señor vio que se habían humillado, le habló nuevamente a Semaías y le dijo, puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos. Dentro de poco tiempo los libraré. No voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén. Aunque sí dejaré que los someta a su dominio, para que aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. Esa era la consecuencia de la desobediencia, la consecuencia de haberse apartado del Señor. Dios perdona, pero muchas veces nosotros tenemos que llevar la carga por nuestra desobediencia. Como ya lo mencionamos, Dios no se complace en venir y ser alguien severo, alguien que constantemente nos esté disciplinando, que nos tenga que castigar. Todo lo contrario. Dios lo que quiere es que nosotros nos mantengamos firmes y estables todos los días de nuestra vida, para que de esa manera gocemos de sus bendiciones
de su protección y de su misericordia. Pero el problema es que cuando nos apartamos, Dios sabe que vamos a tener que pagar las consecuencias que nosotros mismos hemos sembrado. Ahora bien, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios tiene misericordia de nosotros y sinceramente nos perdona. Por eso es que el título dice mejor. Obviamente una persona que se arrepiente estará mejor que continuando en su pecado, porque alguien que está alejado de Dios permanentemente está en una condición muy, pero muy preocupante. Pero si nosotros genuinamente nos arrepentimos y pedimos perdón, eso nos hará una vez más estar en la gracia y en el favor del Señor. Aunque si bien es cierto, siempre tendremos que pagar las consecuencias. Entonces, como podrás ver, la vida de Roboam es una vida aplicable a la vida de todas las personas y a todos los contextos, incluyendo tu célula, incluyendo tu sector, tu zona, tu distrito y nuestra congregación. A todo el pueblo del Señor le puede suceder lo que hoy estamos viendo. Si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón y le amamos por sobre todas las cosas, las bendiciones llegarán. Pero si nosotros abandonamos su voluntad y nos apartamos de Él, las consecuencias llegarán. Recordemos que Dios no anda buscando seguidores por temporadas. Dios no necesita likes, no necesita nuestra aprobación. Dios no necesita suscriptores ni followers. Lo que Dios necesita es que le entreguemos nuestro corazón. Y si por algún motivo nosotros nos hemos apartado de Él, si le hemos fallado, lo que debemos de hacer es escuchar la voz de aquellos que nos llaman a través de su palabra para que una vez más nos volvamos a Él. Si bien es cierto, pueden haber consecuencias, es cierto, puede ser que las hayan, pero es mejor siempre estar tomado de la mano de Dios, porque si algo el Señor tiene es que es bondadoso y grande en misericordia. Así que ya sabes, ahora que ya conocemos un poco más de la vida del cuarto rey de Israel, en este caso, para ser más específicos, del reino del sur, que cada una de estas enseñanzas nosotros la podamos aplicar en nuestra vida y que también la podamos transmitir a aquellos que quieren amar al Señor. Que Dios te bendiga y que tengas una gran bendición en tu célula este próximo fin de semana.